Hola, bienvenidos. Nuevamente nos encontramos y ahora en nuestra última unidad, la unidad número 4, Geometría en todos lados. Como ustedes saben, la geometría es una de las ramas de las matemáticas que en algunos alumnos llega a estimular el interés de aprendizaje, dando la oportunidad de desarrollar las habilidades imaginativas y creativas a través del trabajo con las formas. Veamos un poco cómo podemos trabajar en el aula estos trabajos. Vamos a trabajar con la escuadra, donde nosotros, al igual que hemos visto, tomamos con los niños la escuadra y medimos, y ahí ellos van a saber que este ángulo es de 90 grados. Entonces después se les pide a los alumnos, ya sabiendo que el ángulo mide 90 grados, buscar ángulos rectos dentro de la sala de clase. Por ejemplo, ustedes pueden hacerlo con los cuadernos, en las tapas de los blogs, en el piso de la sala. Nosotros ahí tenemos varios ejemplos donde ustedes pueden buscar ángulos de 90 grados. Es muy importante también que los alumnos, cuando estén haciendo esto, vuelvan a medir para que en conjunto después describan qué son los ángulos en 90 grados. Veamos los ejemplos aquí en el pizarrón. Acá tenemos el cuaderno, en los cuadernos, como dijimos, en los blogs, en la sala de clase. Es importante que después de esta actividad usted con sus alumnos digan y escriban qué es lo que son los ángulos rectos. Veamos otra actividad. Ahora, conociendo ángulos y triángulos, para eso les voy a proponer una actividad con el elástico. Acá nosotros, con este elástico, podemos ir formando distintos tipos de triángulos. Por ejemplo, un triángulo equilátero, un triángulo isósceles, un triángulo escaleno. Ahora, con esto usted también puede enseñar otras figuras, por ejemplo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Y para los niños va a ser muy útil y entretenido estar jugando con esto. Permítales que los niños jueguen con ello. Otra actividad que sugerimos es conociendo los ángulos y triángulos en los ángulos internos del triángulo. Para esa actividad nosotros sugerimos tener un triángulo rectángulo y presentarles no solamente un tipo de triángulo, sino varios tipos de triángulo. Ahora, los marcamos, los enumeramos, ángulo 1, 2, 3, y luego le pedimos a los niños que recorten estos ángulos. Y nos va a quedar de esta manera. Con los ángulos recortados le vamos a pedir que formen, que vayan formando, acá como vemos en la imagen, cuánto miden los ángulos interiores de un triángulo. Tomamos el transportador y medimos para que ellos queden muy claros que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Ahora, como les estaba proponiendo, no solamente un tipo de triángulo, háganlo con muchos tipos de triángulos, grandes, pequeños, diferentes tipos para que ellos vean que todos los ángulos interiores miden 180 grados. Lo mismo sugerimos para los ángulos externos del triángulo. Miremos aquí el dibujo, que es muy similar, con la diferencia que ahora los ángulos van a estar por fuera. Revisemos los ángulos entre dos paralelas y una recta secante. Si nosotros le entregamos a los alumnos una hoja similar a esto, donde van a estar anotados los triángulos, ¿cierto? Tenemos anotados los triángulos. Los primeros ángulos son los alternos externos. Les vamos a pedir a los niños que recorten uno de los ángulos alternos externos, como es aquí en el dibujo. Nosotros lo vamos a recortar y luego vamos a medir cuáles de ellos corresponden al ángulo externo externo. Entonces tenemos 2 y 8 y nos va a resultar el 1 y el 7. Dígale a los niños que pueden mover los ángulos, porque generalmente ellos tratan de buscar en la misma posición. Veamos entonces.
los ángulos alternos internos. En este caso, nosotros le vamos a pedir a los alumnos que recorten, por la mitad los ángulos de la recta acá. Cortamos y sacamos el 3. Luego vemos cuál es el alterno interno que corresponde. 3 y 5. Haga que ellos jueguen con esto. Es bien interesante ver que ellos se van a ir dando cuenta. Vamos a ver ahora los ángulos correspondientes. ¿Cómo hacemos esto? Entregamos nuevamente este papel a los niños, también ellos pueden pedirles que los dibuje. Lo recortamos en la mitad, subimos y tratamos de hacer coincidir las dos rectas de tal manera de ver que los ángulos correspondientes en este caso son el 5 con el 1, el 6 con el 2, el 8 con el 4 y el 7 con el 3. Una vez hecho este trabajo manual con ellos, que es donde nosotros estamos trabajando, vamos a anotar, como aparece aquí en el pizarrón, los ángulos entre dos paralelas y empezamos a formalizar matemáticamente lo que son los ángulos alternos internos, ángulos correspondientes, los ángulos alternos externos y también los opuestos por el vértice. Ahora bien, vamos a ver las teselaciones. ¿Qué son las teselaciones? Las teselaciones han sido ocupadas desde las antiguas civilizaciones hasta el día de hoy para la construcción o recubrimiento de muros, suelo, en obras de arte, decoraciones de muebles, alfombras y así en innumerables cosas los podemos encontrar. Veamos algunos mosaicos antiguos, por ejemplo los mosaicos sumerios. Acá vemos claramente los mosaicos sumerios que son antiguos. El Palacio de los Leones de la Alhambra de Granada también tiene muchas teselaciones. Pero también podemos encontrar teselaciones en la naturaleza. Por ejemplo, en las escamas de un pez vemos una teselación. Teselaciones en el panal de abeja. Teselaciones en una piña. Teselaciones en una plaza, en un suelo de una plaza, en las terrazas. Pero también tenemos teselaciones en el arte. Un teselado es un patrón o una regularidad de figuras que cubre completamente una superficie plana que cumple con dos requisitos: que no queden espacio entre ellos y que no se superponga la figura. Los teselados se crean usando isometrías o movimientos. La palabra isometría significa igual medida, por lo tanto es una transformación isométrica. Recuerde que no se altera la forma ni el tamaño de la figura, son figuras congruentes, solo cambia la posición, la orientación o el sentido de esta. Veamos la traslación. Si nosotros tenemos el movimiento de traslación, vamos a utilizar este patito. Podemos hacer el movimiento de traslación solamente moviendo el patito. Y los niños van a entender que un movimiento de traslación no necesitamos más que mover y no cambia ni de tamaño ni de forma. Movimiento de traslación. Veamos otro movimiento. Rotación. Vamos a ver el movimiento de rotación. Si nosotros tenemos el movimiento de rotación, es útil trabajar con los niños, pedirles que con un compás hagan la circunferencia, marquen la línea y vamos a hacer el movimiento de rotación de acuerdo a algún ángulo. Por ejemplo, en este caso lo vamos a hacer de 40 grados. Marcamos los 40 grados, 40 grados. Ponemos nuestra figurita aquí, en los 40 grados. Fíjese que el pico del pájaro va a ser lo que nos va a corresponder al movimiento de rotación. Entonces movemos con ellos en un movimiento de rotación de 40 grados. Usted puede hacer todos los grados que los niños quieran, pero que vayan entendiendo que el movimiento de rotación va a ir a través de los grados. Una cosa importante dentro de la rotación es que
si esta rotación se efectúa en sentido contrario a como giran las manecillas del reloj, se dice que la rotación es positiva o antihoraria. En caso contrario, se dice que la rotación es negativa u horaria. Vamos con otro movimiento entonces. La simetría o reflexiones son aquellas transformaciones isométricas que invierten los puntos y figuras del plano, es decir, es un movimiento que aplicado a una figura geométrica produce el efecto de un espejo, refleja la figura. Esta reflexión puede ser de dos maneras. Puede ser simetría o reflexiones, donde nosotros vamos a tener un eje de simetría. Pedimos a los niños que con la regla dibujen un eje de simetría. Luego vamos a tomar nuestro patito y vamos a contar los espacios. 1, 2, 3, 4. Yo en el cuarto voy a poner el piquito del patito ahí. Entonces, para hacer el movimiento de reflexión de simetría, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. Ponemos el punto y ponemos nuestro patito al frente. Y ahí tenemos claramente el movimiento de reflexión o simetría. Vamos a ver el otro movimiento. Que es la simetría central o reflexión respecto a un punto. Este es una rotación, es similar a la rotación, con la diferencia de que esta rotación va a ser en 180 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro patito va hasta acá y va a rotar en 180 grados y nos va a quedar de esta manera. Vamos a poner bien puesto este otro patito acá, ahí, para que veamos bien el movimiento de rotación. Fíjese que aquí se hizo un movimiento de rotación en 180 grados. Y aquí estamos hablando entonces de una simetría central con respecto a un punto. Ahí lo tenemos. Nosotros tenemos tipos de teselados. Los teselados, tenemos teselados regulares. Son aquellos que se logran a partir de la repetición y traslado de polígonos regulares, como la unión. En cada vértice debe sumar 360 grados para que no queden espacio. Los únicos polígonos regulares que suman 360 grados al unirlos por sus ángulos interiores son el triángulo, el equilátero, los cuadrados y los hexágonos. Otro tipo de teselado es el teselado semirregular. Son aquellos que utilizan dos o más polígonos regulares. El patrón debe ser el patrón debe ser el mismo en todos los vértices. Solo existen 5 tipos de teselados regulares. Un cuadrado y un octágono regular, como vemos acá. Un cuadrado con un dodecágono y un hexágono regular. Acá tenemos otros tipos de teselados. El triángulo equilátero y un dodecágono regular. Acá nosotros se los dejamos para que ustedes los revisen. Todos los tipos de teselado, los 8 tipos de teselado. Pero también existen otro tipo de teselado, los teselados irregulares, formados por polígonos no regulares o por la combinación de figuras regulares y no regulares, como es en el caso acá, que vamos a ver ahora. Tenemos acá estos dos que son teselados irregulares. Ahora llegamos al final de nuestra unidad. Lo importante es que si usted quiere hacer un teselado con los alumnos, les sugiero que visite esta página donde le van a enseñar a teselar con pajaritos toda una porción del espacio. Bueno, queridos colegas, muchas gracias por nuevamente juntarnos y esperamos que se matriculen en el próximo curso de matemática o también de lenguaje.